Bueno, este video es para hacer una puesta en común de la actividad de formas de electrización, tratar de que a nadie le queden dudas sobre ese tema y vamos a empezar entonces a resolver las consignas de a una. La primera decía, cuando te peinas sacas electrones de tu cabello que se quedan en tu peine. Entonces la primera pregunta era, ¿tu cabello queda con carga positiva o negativa? Bueno, entonces, si me están diciendo que el pelo o cabello es el que está perdiendo electrones y que esos electrones que pierde mi pelo van a parar al peine. Quiere decir que el peine es el que gana los electrones. Entonces, si mi pelo está perdiendo electrones, está perdiendo partículas cuya carga eléctrica es negativa. Y por lo tanto los átomos que forman a mi pelo van a tener más protones que electrones. Obviamente que no lo hacen todos los átomos que tienen en el pelo, sino los más superficiales. Pero entonces mi pelo quedaría cargado positivamente. Y por el contrario, el peine, que recibe partículas con carga negativa, queda cargado de forma negativa o negativamente. ¿Mediante qué forma de electrización se carga el peine? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que nunca nos peinamos solo con apoyar el peine, o sea, no sería una forma por contacto, sino que lo que estamos haciendo es deslizar el peine por nuestro cabello, o sea que sería una electrización por frotamiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que haya este tipo de electrización? Bueno, que yo tengo dos objetos, en este caso sería el pelo y el peine, que ambos antes de comenzar están neutros, o sea, no tienen cargas de más de ninguno de los dos tipos. Están formados ambos por átomos, pero la diferencia está en que los átomos del pelo tienen una mayor facilidad para perder electrones, en cambio los átomos del peine plástico tienen mayor facilidad para ganar electrones. Entonces lo que tiene que haber importante en el proceso es que debo de frotar a estos dos objetos entre sí y que al frotarlos entonces hay cambios o transferencias de cargas. El pelo entonces es el que, por perder electrones, como dijimos previamente, queda con cargas positivas de más, y el peine, por el contrario, por ganar electrones, es el que queda con cargas negativas de más o cargado negativamente. Bueno, ¿qué tipo de interacción existiría entre el peine y el pelo si vuelves a acercarlo? ¿Por qué? Entonces, si yo una vez que ya hice toda esta electrización, vuelvo a acercar estos dos objetos entre sí, lo que nos va a suceder es que, como están cargados por cargas opuestas, va a haber entre ellos una atracción, ¿sí? Lo que nosotros teníamos que decir es que si acercamos nuevamente peine y pelo, va a haber una atracción, y por esta razón de que las cargas opuestas se atraen entre sí. Y me dice, si luego acercas el peine a pequeños trozos de papel, ¿qué sucedería? ¿Cómo explicarías dicho proceso? Bueno, yo creo que la mayoría hizo esa experiencia. Yo acá corté unos papelitos del papel de rollo de cocina, que es bien livianito. Siempre cuanto más liviano sea el papel y más chiquitito, más fácil voy a ver el proceso. Y bueno, tomé una regla normal de las que usamos como útil y la estoy frotando contra mi suéter. Y cuando acercamos la regla a los papelitos, puede haber varias variables. Si no, pueden usar el pelo también. En este caso tuve que frotar un poco más. Si el día está seco es más fácil. Si el día es un poco húmedo es más difícil. No sé si alcanzan a ver que puedo atraer a los papelitos sin necesidad de tocarlos.
¿sí? Se van acercando hacia la regla. Bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, yo cargué como si fuese el peine. La regla ganó electrones que antes estaban en mi pelo o en mi suéter. Quedó cargada negativamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo acerco esta regla a los papelitos? Bueno, vamos a hacer como un dibujo. Vamos a... Bueno, ustedes saben que lo mío no es el dibujo, pero vamos a suponer que esto es un peine y que yo tengo mi papelito cerca. Bueno, entonces, ¿cómo quedó cargado mi peine? Con cargas negativas que le robó a mi pelo o al suéter. Cuando yo lo acerco, entonces lo que va a hacer estas cargas negativas es como lo que en el simulador pasaba con la pared y el globo. Sin tocar, lo que va a hacer es que en mi papelito se reorganicen las cargas. O sea, va a atraer a las cargas positivas y va a repeler a las negativas. Entonces, durante ese momento en el cual el peine está cerca del papel, se reorganizan las cargas. O sea que lo que decimos que está sucediendo es una electrización por inducción. Tengo un objeto cargado que se acerca a un objeto que es neutro, pero mientras el objeto cargado permanece cerca del objeto neutro, sus cargas se reorganizan y decimos que en ese momento en el cual las cargas se reorganizan está polarizado. Una vez que yo alejo el objeto, vuelve entonces el peine cargado, nunca le saqué las cargas hacia atrás, mi papelito volvería a tener una organización equitativa de sus cargas y que no me queden entonces desiguales como cuando está polarizado. La última consigna de esta pregunta decía, ¿ocurriría lo mismo si el peine fuese de metal? Explica. Bueno, entonces, si mi peine fuese metálico, la diferencia estaría en que es un buen conductor de las cargas. Entonces, si yo lo tengo en mi mano, ¿sí? Vamos a suponer que el peine es esto, y yo me estoy peinando, las cargas que recibe del pelo van a poder ser fácilmente transportadas a mi mano, como le pasaba a John Travolta después de que rozaba los pies con la alfombra y se cargaba, y que cuando acercaba el picaporte, que era buen conductor, se descargaba. Bueno, en este caso, a medida que me voy peinando, los electrones van a llegar al peine, pero también van a ser conducidos hacia mi mano, porque el metal es un buen conductor. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se cargaría el peine. Si tenemos entonces un peine compuesto de metal, no ocurriría el mismo proceso. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las cargas ganadas desde el pelo pasarían fácilmente hacia la mano o hacia el cuerpo de la persona, ya que el metal es, recuerden, un material muy buen conductor. Bueno, la consigna 2 apuntaba a algo que tenían en el material, como en la introducción, en la parte de arriba del todo, había una aclaración al costadito y es algo que por ahí han visto, que los camiones tienen en las cajas generalmente detrás una cadena metálica que va rozando contra el asfalto. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, algo parecido a lo que charlábamos recién. Como los camiones viajan y todo el tiempo el viento, el aire, el rozamiento de los neumáticos con el asfalto se van cargando, esta cadena metálica, que sería buena conductora, lo que haría es hacer que esas cargas que va adquiriendo el camión, devolverlas hacia la tierra. ¿Y cuándo es muy necesario esto? Y por ejemplo, cuando son camiones que transportan sus sustancias que son inflamables o explosivas, o cuando un camión va a cargar combustible, ¿sí? Tener estática, o sea, cargas almacenadas en el camión es peligroso porque, sobre todo cuando se carga el combustible, por ejemplo, se volatiliza muy fácilmente. O sea, hay en el estado gaseoso combustible que arde muy fácilmente. Entonces, por esa razón es que
deben tenerse estos recaudos. En algunos lugares tienen como una especie de enchufe donde conectan un cable a tierra para poder descargarse después de un trayecto. Bueno, y la actividad número 3 tiene que ver con el cuadro, que yo, bueno, acá lo voy a hacer en otro formato, pero bueno, yo ya les había dado como ejemplo la electrización por contacto y recién hace un ratito charlamos la electrización por frotamiento. Entonces, en el inicio, en la electrización por frotamiento, partimos de, recuerden cómo pasaba acá, pelo con peine. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener en frotamiento dos objetos que inicialmente son neutros. Al inicio, entonces, dos objetos neutros. ¿Qué sucede en el transcurso? Entonces, tengo que sí o sí frotar esos objetos. No es suficiente que haya contacto, sino que tengo que refregar uno por sobre el otro, como hacíamos con la regla y el suéter, o el peine, el pelo. Y al final, entonces, lo que se obtienen son dos objetos cargados, uno de manera negativa y otro de manera positiva. Entonces, ¿por qué? Porque hay uno de los objetos que pierde electrones, ese es el que queda positivo, y otro de los objetos que los gana, ese es el que queda negativo. Entonces, esto sería un resumen de qué ocurre durante la electrización por frotamiento. En cambio, en la electrización por inducción, que es lo que hacíamos entre la regla y los papelitos, entonces en un inicio tengo un objeto cargado y un objeto neutro. ¿Qué pasaba entonces o qué era lo importante en el transcurso? Bueno, que yo tenía que acercar sin tocar, acerco el objeto cargado al objeto neutro. Es una interacción a la distancia, o sea, nunca llego a hacer contacto. Y finalmente, ¿qué es lo que se obtiene entonces? Bueno, el objeto neutro, el objeto neutro se polariza mientras el objeto cargado está cerca. Una vez que yo alejo, cada objeto sigue como estaba al principio, ¿sí? Esta polarización, esta distribución de cargas desiguales en el objeto neutro es solo mientras el objeto cargado está cerca. Si yo lo alejo, como pasaba en el simulador, entre el globo y la pared, todo vuelve a la normalidad. Bueno, esta era la idea, explicarles un poquito cuáles eran las respuestas esperadas y espero que se haya entendido.